Parashat HaShavua, Pekudei. Última parashá del libro de Shemot. Chazak, Chazak, Baruch Hashem. Parashat Pekudei es la síntesis, primeramente, de las últimas 5 parshiot, 4, más esta parashá de la construcción del Mishkan. No, ya fue, Shkalim ya fue. Shkalim fue esta semana. Esta semana se interrumpe. La próxima es Parshat Zachor. ¿Sí? La parashá antes de Purim. Después de Purim está Parshat Pará. Y después viene Parshat HaChodesh. ¿Sí? Antes de Rosh Chodesh Nisan. La parashá de esta semana, como dijimos, es la síntesis del tema de la construcción del Mishkan, de la preparación de todos sus materiales, de todos sus utensilios, de todo lo que se necesita para su construcción, luego de la orden de Hashem. Y, por supuesto, es también la síntesis de todo el libro de Shemot. Mientras que esta es la meta final, luego de que salimos de Egipto, después de una esclavitud bien dura, continuando con Matan Torah, Har Sinai, la recepción de los 10 mandamientos, de la Torah, y luego la orden de construir el Mishkan del Bait, de la casa para Hashem. Y en esta parashá las cosas se finalizan, se finiquitan, se realizan. Y en ella la Torah nos recuerda todos los materiales que se trajeron, cuánta plata, cuánto oro, sus cantidades, qué se hicieron con ellos. Y además los otros materiales. Y lo que una y otra vez se repite en esta parashá constantemente es las palabras Kasher Tziva Hashem, como fue ordenado por Hashem. Sí, por ejemplo, cuando comienza el capítulo 39, la Torah nos habla de los materiales que se trajeron para manufacturar las vestimentas del Kohen Agadol, de los Kohanim. Y dice la Torah: Vayasu et bigdei HaKodesh, e hicieron las vestiduras de santidad para Aarón, como el Eterno había ordenado a Moshe. Después Pasuk Aleph. Después la Torah pasa a explicar de manera específica cada uno de los begadim, cada una de las vestimentas. En el Pasuk Hei, cuando termina de hablar de la manufacturación del efod, dice la Torah: Kasher tziva Hashem et Moshe, como le ordenó Hashem a Moshe. Luego las piedras que estaban en los hombros del Kohen Agadol, termina diciendo la Torah, Pasuk 7, Kasher tziva Hashem et Moshe, como Hashem le ordenó a Moshe. El Hoshen, donde estaba el pectoral, las 12 piedras, se termina de hacer y dice la Torah, Kasher tziva Hashem et Moshe. El Meil, la túnica, con las campanitas, el Meil de Tejelet, termina de hacerse y dice la Torah, Kasher tziva Hashem et Moshe, como el Hashem le ordenó a Moshe. El Tzitz, la diadema, con el nombre Kodesh la Hashem, se termina de realizar. Pasuk 31, Kasher tziva Hashem et Moshe.
Y cuando se termina de hacer todo en forma general, dice la Torá, Batejel kol avodat mishkan el moed, y se terminó toda la obra del tabernáculo, del Mishkan. Vayasú bene Israel, y los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que el Eterno le había ordenado a Moshe, así hicieron. Eso es lo que se refiere a las vestimentas. Luego la Torá empieza a hablar del Mishkan, de la construcción del edificio del Mishkan y de los kelim y de los utensilios del Mishkan, y volvemos a lo mismo. ¿Sí? Pasuk 43, Moshe vio toda la obra aquí que lo habían hecho como lo había ordenado el Eterno, así lo hicieron, y Moshe los bendijo. Habían hecho como le había ordenado el Eterno. Y después, esto es cuando todo está listo para empezar a funcionar. Luego dice la Torá que Hashem le habla a Moshe y le dice en Rosh Chodesh Nisan, ¿sí? Beyom HaChodesh HaRishon, el primer día del primer mes, erigirás el tabernáculo, la tienda de la cita. Dotomeret, ¿cuándo hay que empezar a construir el Mishkan? Rosh Chodesh Nisan. Y ahí dice la Torá, y vas a colocar ahí al Aarón, y vas a traer la mesa, y la menorá, y todos los utensilios. Y dice la Torá, vayas Moshe, y hizo Moshe conforme a todo lo que el Eterno le había ordenado, así lo hizo. Entonces, si lo hizo, lo empezó a hacer en Rojo de Nisan, Sí. ¿cuándo lo consagró? Ahí mismo. En ese día, sí, que se levanta el Mishkan. Toda la vez. ¿Qué? ¿Qué? Sí, pues ya estaban preparados ya los Leví, cada uno ya sabía lo que tenía que hacer, ¿no? Sí. Sí, todo lo hizo en ese momento. Sí. ¿Qué me quería poner? Sí. ¿Hay algo de mientras hacían Mishkan, donde estaban las tablas de la esas que En la tienda de Moshe. Joliot, sí, en el Aarón. No, Eso es su forma. pero ¿Qué? estaba tapado, ¿no? Estaba En la tienda de... Kitzur, entonces vemos aquí durante toda la parsha de que todo se hace de acuerdo a la orden de Hashem a Moshe. ¿Y por qué enfatizamos esto? Porque Bezat Hashem hoy quiero terminar con el tema que empezamos las 2 semanas anteriores en Parshat Kitizá y Parshat Vayakel, donde empezamos a ver el enfrentamiento y la diferenciación entre el judaísmo y el cristianismo. Y básicamente la diferencia esencial que hay entre Am Israel y todo lo demás, pero específicamente en este tema, el mundo cristiano, es por supuesto el Kasher Tziva Hashem, como Hashem ordenó. Am Israel es el pueblo Shemekayem Tzivui a Elohim, que cumple con la voluntad y con la orden de Hashem. Sin preguntar, sin discutir, nosotros contemplamos, analizamos y cumplimos con la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Y todo lo que se aparta de ese camino está dentro de lo que es el Olam HaAvodah Zarah, el mundo de la idolatría. El querer buscar otros caminos, el querer buscar otras formas. Pero, por supuesto, en esto hay el punto de la orden de Hashem, pero por otro lado está el punto de que Hashem eligió al pueblo de Israel para que ellos cumplan con su voluntad y ellos manifiesten su presencia en el mundo, cumpliendo con las mitzvot de la Torah. Y en el mundo de la Nosrut encontramos básicamente los 2 problemas. El problema de que primeramente Am Israel deja de ser el pueblo elegido, pero ahí viene el problema, que en el momento que
Am Israel deja de ser el pueblo elegido, automáticamente la Torá deja de ser relevante. Y por eso no es casualidad de que en el momento de que los fundadores del cristianismo dijeron de que ya no hay un pueblo elegido y que Dios abandonó a ese pueblo elegido, la consecuencia directa e inmediata fue de que esa gente que hizo con la Torá la abandonó. Porque el que abandona al pueblo de Israel, el que no cree en la eternidad de Am Israel, automáticamente se está desconectando de la eternidad de la Torá. Porque Torá e Israel no son dos cosas, sino que son una sola cosa. Uno es el manifestante y otro es lo que se manifiesta por medio de él. Am Israel es el que lo manifiesta, la Torá es la que es manifestada por medio de nuestro pueblo. Y para esto vamos a continuar un poquitito con las fuentes que tenemos, que otra vez, como hemos comentado, son fuentes que fueron censuradas en la historia, tanto a nivel talmúdico como a nivel del Rambam, etc. Pero bueno, Baruch Hashem, contra los escritos auténticos no hay cómo luchar y ellos están ahí presentes. Y por eso, gracias a Dios, los tenemos ahí y podemos saber exactamente qué fue lo que escribieron nuestros Jajamim y nuestros sabios, tanto a nivel del Talmud como del Maimónides. El Rambam dice claramente en la Salahot de Avodah Zarah, en su primer libro del Yad HaZaká, del Mishneh Torah, en el Sefer Hamadá, en el libro del conocimiento. Dice el Rambam claramente que la Natzrut, que el cristianismo se considera Avodah Zarah, idolatría. Esta es una halajá simple y clara que fue censurada y quitada del Rambam. Cuando uno abre el libro del Rambam y analiza ese capítulo donde aparecen esas halajot, que es el capítulo 9, ¿sí?, de las leyes de Avodah Zarah, y todo esto por supuesto está basado en lo que dice el Talmud, en el tratado de Avodah Zarah. El Talmud nos dice de que antes de que comienzan las fiestas de los Goim, de la idolatría, no se puede hacer negocios con los Goim unos días antes y unos días después. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? También, pero principalmente dicen Jajamim porque ellos van a agradecer a la idolatría, porque Baruch Hashem hicieron buenos negocios. Entonces nosotros vamos a ser básicamente los que provocamos, ¿sí?, de que el Goy vaya y le diga a su Avodah Zarah: muchas gracias que este Yehudí, sí, me compró tal mercadería. Entonces, por mí, el Goy va a estar recordando a la idolatría y le va a estar agradeciendo. ¿Qué? Y nosotros no podemos ser partícipes o proveedores, en este caso, ¿sí?, de que el Goy, el Oved Avodah Zarah, el idólatra, vaya, si él lo hace por su cuenta, beseder que lo haga por su cuenta, pero si yo soy el promotor, en el momento que yo le compro mercadería y le hago ganar dinero, ¿sí?, o le vendo mercadería y él ahora tiene mercadería para vender, no importa si es venta o compra, estamos en lo mismo. Negocios. La Avodah Zarah es una de las 7 mitzvot de los Benei Noach, de los hijos de Noach, y por lo tanto nosotros tenemos que cuidar de que los Goim cuiden también esas 7 mitzvot. Nosotros no nos tenemos que preocupar que las naciones cuiden Shabbat, o que coman kasher, o que no coman Hametz en Pesach. Pero sí tenemos que cuidar de que los Goim no hagan Avodah Zarah, y que no maten, y que no hagan adulterio, y que no roben, y que no se coman la pierna de una vaca antes de matarla. ¿Sí? Y así, Eber Minchai, esas las 7 mitzvot de Benei Noach, tenemos que cuidar de que las hagan.
Pero vadai que yo no puedo provocar y hacer algo que al fin y al cabo su consecuencia es de que por mí, ahora el goy está haciendo avodah zará, está haciendo idolatría, le está agradeciendo a la idolatría. Muy bien. ¿Qué? ¿Este principio solamente aplica en Eretz Israel o fuera también en todo? ¿Que fuera de Eretz Israel se puede hacer avodah zará? No, hay intencional. ¿Qué? Sí. Ya, hoy en día, sí, Bonaguita, aquí en Israel si tú haces negocios, a veces normalmente es más fácil porque generalmente lo vas a hacer entre Yehudim, ¿sí? Normalmente. Pero ¿qué hacen los Yehudim que tienen que hacer negocios en la diáspora? ¿Sí? ¿Cómo van a hacer negocios? Si hay fiestas y van a ir a agradecer a la iglesia y demás. Entonces hay quienes dicen de que hoy en día en realidad los idólatras hacen idolatría, pero no la hacen por idolatría en sí misma, sino que es algo que lo hacen por inercia o por costumbre, así, pero no es de que son ideólogos de la idolatría propiamente dicha, pero bueno, se encuentra, entre comillas, permisos para que los Yehudim puedan hacer negocios a pesar de la prohibición básica. Allá, en ese capítulo de las leyes de avodah zará, aparece la halajá Aleph, aparece la halajá Bet, 2, aparece la halajá Gimel, 3, y después aparece la halajá Hey, 5. ¿Qué halajá falta? Dalet, desapareció, el Rambam se olvidó de una halajá. ¿Qué cosa, no? El Rambam era medio olvidadizo. Tenía laguna, sí, justo ahí le vino una laguna. Estaba en otras cosas. Sí, justo le vino, se fue a tomar una copita en la mitad, no sé. No hay halajá Dalet, por supuesto, en los textos del Mishneh Torah, pero ciertamente estamos hablando aquí de la censura. La censura quitó ahí una halajá que no le gustó, que no le pareció. ¿Y cuál es esa halajá? Dalet. Otra vez, en textos nuevos hoy en día y en los libros ya los están sacando. ¿Sí? ¿Desde cuándo más o menos corrigieron eso? Interesante, no sé. Los últimos 10 años. No, antes, no, bastante antes. Sí. Entonces, aquí el Rav Ciuda trae de un Ktaviat, ¿sí? De un escrito que lo tenía su padre, el Rav Kook, el Rav Abraham Yitzhak Cohen Kook. Y básicamente, regresaron algo que le habían robado al Rambam. O sea, al Rambam le robaron una halajá y lo que hicieron nuestros jajamim modernos fue regresar el hurto, simplemente. ¿Sí? O sea, eso estaba ahí en el Rambam. El Rambam dice, Anotzrim, Ovdei Avodah Zarah Hem, son idólatras. Veyom Rishon, y el domingo, Hu Yom Eidam, es el día de su fiesta. Esas son, ¿sí?, las palabras. Otra vez, hay textos en los cuales aparece Edomim, edomitas o persas, pero otra vez, ¿sí?, se está refiriendo aquí claramente, de acuerdo a los textos auténticos, a los Notzrim. Muy bien. Esa división que hacen algunos actualmente de agarrar el Shabbat, siendo ellos mismos pertenecientes a los cristianos sabatistas, los sabatistas. El abanico se ha ampliado porque, bueno, empezaron a ver de que hay cosas que están distorsionadas y que no corresponden, ¿sí? En la Torah, ¿dónde está dicho que el día de descanso es Yom Rishon? ¿Sí? ¿En qué Torah eso está escrito? ¿No? ¿Qué? El problema no radica en que muchas veces hagan algo, entonces
hay una secta que el sábado Sí, sí. para ellos es fiesta. ¿Qué? Pero bueno, siguen haciendo bodas ahora, entonces... Beseder, está bien, está bien, está bien. No estamos hablando de eso. Estamos sin ninguna duda diciendo de que, bueno, cada uno trató de recoger. Añada, unos quitaron a esto, otros quitaron lo otro. Bueno, pero en forma general esa es la idea. Entonces aquí dice claramente el Rambam, sí, según esta idea, los Yehudim no pueden hacer negocios con los idólatras, o por lo menos con los cristianos que son auténticamente cristianos, no podrían hacer negocios con ellos, ¿qué días? Ni jueves ni viernes. Porque dice la Mishnah, 3 días antes del día de la fiesta de la idolatría no se puede hacer negocio. Shabbat, ¿verdad que no se puede hacer porque es Shabbat? ¿Mejor? Entonces son 3 días, entonces el viernes y el jueves tampoco. Entonces solamente podemos hacer negocios con ellos domingo, lunes, martes y miércoles. Pero jueves y viernes tenemos vacaciones, no podemos hacer negocios. Eso es en un principio. Y todo esto nuevamente es para que no haya... Tenemos que lavar la ropa para que... para Shabbat, mejor, preparar las cosas de Shabbat. Todo besed. Eso el Rambam lo dice no solamente en el Yad HaZaká, sino que también lo dice en el Perush la Mishnah, en su comentario a la Mishnah, ¿sí? Y él ahí vuelve y dice exactamente la misma idea de que la idolatría, que la Notzrut se considera Avodah Zarah. Entonces, allá, entre paréntesis hay que acotar aquí algo interesante, que es de que cuando nosotros hablamos que la Notzrut es idolatría, la pregunta es si eso es idolatría para los Yehudim o también es idolatría para los no Yehudim. A ver si nos entendemos. O sea, la pregunta es si la misma idolatría es la que se le prohíbe a un judío que la que se le prohíbe a un no judío. ¿Es la misma idolatría o quizás es diferente? ¿Se puede considerar un no judío? O sea, ¿habría idolatría permitida para los no judíos? ¿Habría idolatría permitida para los no judíos según ese denunciado? No, habría idolatría que para un judío se considera idolatría, pero para un goy no se considera eso exactamente idolatría, sino que sería otra cosa. Otra cosa, no exactamente eso. Y les voy a dar un ejemplo. El ejemplo es, un cristiano, por ejemplo, cree en Dios. Pero además de creer en Dios, cree en algo más. La pregunta es si esa idolatría es prohibida o no. Entonces, respuesta, para un Yehudí, sí. Para un Yehudí creer en Dios y en algo más que Dios es idolatría. Y por eso no se puede creer en Dios y en el Hijo o en lo que sea, y en el Espíritu Santo, amén. ¿Sí? Allá. Pero, ¿qué pasó? O sea, el no judío. Si un no judío dice, yo creo en Dios, pero yo creo que Dios tiene un socio. O sea, yo creo en Él, yo creo en el Padre, pero yo creo que Él también tiene un socio. La pregunta es, si para un no yehudí, eso también se considera Avodah Zarah. Quizás la Avodah Zarah de un goy es solamente si él dice, yo no creo en Dios, yo solamente creo en otra cosa. Yo creo en la luna, yo creo en el sol, yo creo en el Hijo, pero yo no creo en Él mismo. ¿Sí? En el Dios propiamente dicho. Entonces, ¿Entiendes un goy como un Benei Noach también? Un goy es un Benei Noach. ¿Qué hay otra cosa sino Benei Noach? Por lo tanto, ¿qué? Una prohibición de ellos es la idolatría. Sí, pero la pregunta es cómo defino yo la idolatría que tiene prohibido un Ben Noach. ¿Entiendes? O sea, para un Yehudí, un tipo de idolatría parcial ya es idolatría. Quizás para un goy, idolatría parcial no es lo que él tiene prohibido. Él quizás tiene prohibido una idolatría total, absoluta. Pero si es parcial, quizás la Torah no se lo prohibió. Desde que hay imágenes, ya ahí la cosa queda más clara. Otra vez. Un goy que cree en Dios y se arrodilla ante una vaca para decir, Dios, te estoy sirviendo por medio de la vaca. ¿Quién dijo que quizás al goy eso lo tiene prohibido? Quizás el yehudí lo tiene prohibido. La Torah le dijo al yehudí, no te hagas estatuas. ¿La Torah le dijo al goy que no haga estatuas? Quizás no. O quizás sí. Entonces es un tema que está en discusión. ¿Sí?
Eso se llama en la halajá shituf. ¿Qué significa shituf? Sociedad. 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 ¿Sí? Entonces, para un yehudí el shituf está totalmente prohibido, como idolatría. Nosotros no podemos creer en Dios y en algo más que Dios. ¿Sí? Eso es lo que nosotros denominamos Hashem Echad. Hashem Echad. Hay quienes opinan, ¿sí? Por un lado y por el otro. Sí, hay quienes dicen que el goy también tiene que cuidarse en eso, pero hay quienes dicen que no, que el goy no tiene la prohibición de creer en algo más además de Dios, sino que si cree en Dios y cree en algo más, entonces quizá no está definido de la manera absoluta como una idolatría propiamente dicha. Pero, según el Rambam, sin ninguna duda, ¿sí? No hay discusión, el Rambam dice claramente que la Notzrut se considera Avodah Zará en todo caso, en toda situación. Sí. Yo para mí, diciendo, igual que por qué Hashem mandó el diluvio. Porque la gente tenía idolatría. ¿Qué? No tenía idolatría. Solamente creía en ¿Sí? Hashem. ¿Mejor? Entonces nada más que creía en él. No tenía, entonces estamos hablando de... No, pero puede ser de que la gente en la época del diluvio ya no creía en Hashem, solamente creían en otras cosas, pero no creían en él. Yo estoy hablando de una persona que cree en Dios, pero Dios tiene un apoyo, tiene un socio, ¿sí? Pero en el momento que la idolatría desvía lo que es Hashem a otras personas, estoy de acuerdo. Cosas, entonces el cristiano no estoy hablando de que es una mitzvah hacer algo así. Solamente es como entonces, por eso estoy diciendo, sí, es como decir, bueno, la prohibición auténtica de carne con leche es, o sea, aquí estamos en asunto de definiciones, ¿sí? O sea, carne con leche es carne vacuna con leche. Bueno, ¿y qué pasa si es pollo? Entonces, bueno, pollo ya es de Rabanán, ya no es de la Torah, ¿me entiendes? Entonces, pero bueno, eso solamente entre paréntesis, ¿sí? ¿Cómo podemos entender cuando se acaba de decir que el Yehudí tiene que ayudar al Goy o al Benino a que no cometa idolatría? El Goy, el Yehudí se tiene que encargar de que el Goy no haga cosas prohibidas por su culpa. O sea, en el momento que yo hago negocios con el Goy un día antes de su fiesta, entonces él, ¿qué va a hacer? Al otro día, cuando vaya a hacer sus sacrificios, te va a decir... Gracias Dios mío, a quien está rezando, que este judío me compró tal cosa. Entonces, gracias a ti, el Goy está haciendo ahora idolatría, está agradeciéndole a su idolatría. ¿Desde el punto de vista de la idolatría prohibida para un judío o desde el punto de vista de la idolatría prohibida para un Goy? ¿A qué te refieres? Usted acabó de explicarme, entiendo yo, que hay un tipo de idolatría que es prohibido para un judío. ¿Qué? ¿Ok? Y hay un nivel, no sé cómo entonces por eso dijo, eso está en discusión. O sea, para un yehudí no hay duda de que eso es Avodah Zará. Es Avodah Zará. O sea, el cristianismo para el yehudí es Avodah Zará. Ya, para el goy, ahí ya hay discusión. Por eso digo, para el goy mismo. Si el goy mismo hace eso, o sea, para mí eso se considera idolatría 100%. 100%. ¿Ah? Entonces por eso dice, según el din, según el Ikar Adin, hay que tener cuidado de eso. Otra vez, los jajamim encontraron el permiso, porque dicen de que hoy en día los idólatras no son idólatras ideológicos, filosóficos, no están apegados a la idolatría, simplemente lo hacen por costumbre, por aniodea, porque así los llevaron desde niños, pero no es que lo hacen de manera... Sí. El concepto de idolatría es uno solo. No, ¿Eh? En la Torah, la idolatría es un concepto. Sí, pero la Torah, ¿a quién se la dieron? A Am Israel. No a los goyim. A Am Israel le dieron la Torah. Idolatría, o sea, ¿en qué momento se ven los niveles? Pero en las 7 leyes de Noah, entonces, ¿ah? y en las 7 leyes no está ¿Ya fe? especificado, En las siete leyes de Noah hay una prohibición que se llama idolatría. La pregunta es, ¿a qué se refiere esa idolatría? Entonces, ¿Mejor? El mahloket está, ¿cuál es la definición exacta de idolatría que un goy tiene prohibido? Exactamente. Esa es la discusión. Y el resto de la semana, o sea, no se puede comer ciertos días.
Pero aparte de eso, ¿hay alguna prohibición acerca de cierto tipo de mercadería? Bueno, hay gente que le vende No importa, porque el goy, tú le compraste al goy una mesa, o le compraste pan, o le compraste una silla, o le compraste tuercas. Él va a ir al otro día a la iglesia, ¿y qué va a decir? Gracias, que yo qué sé, Júpiter, que este judío me compró tuercas, o me compró una mesa, o me compró sillas. ¿Qué diferencia hay? Es lo mismo. Él ganó. Él ganó dinero, no tiene diferencia. Mira, nunca vieron que cuando uno compra la primera venta que hace, sacan ¿cómo se llama? La cruz, y la besan y le dicen gracias Diosito mío de que la primera venta, ¿no? ¿No? Entonces, ¿eso qué es? Es que lo agradecerle a la boda Zara. ¿Sí? ¿Y gracias a quién se hizo eso? ¿Quién fue el que provocó eso? ¿El Yehudi? ¿Qué compró? Ajá. Todo. Bueno, entonces eso es un tema que hay que analizarlo, pero lo dejamos por ahora entre paréntesis. Cuando hablamos del Islam, la halajá ya cambia. A pesar de que hoy en día nosotros diríamos que nuestra lucha sangrienta aquí en Eretz Israel principalmente es con el mundo del Islam, pero en temas de religión, sin ninguna duda de que nosotros estamos mucho más cerca, o mejor dicho al revés, el Islam está mucho más cerca del judaísmo que el cristianismo. ¿Por qué? Porque ellos creen en Allah, ellos creen en Hashem, ellos no creen en que Dios tiene un hijo, que tiene algo, que tiene algún familiar. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te ríes? Este tema es muy chistoso. Pero esta familiaridad es graciosa. La cosa de Mohammed, ¿cómo que pasa? ¿Sader? Mohammed, Sader, ahí está el problema. ¿Sí? O sea, no solamente eso, los musulmanes, ¿cómo se dice? Oficiales. ¿Sí? ¿A quién detestan más a nivel religioso? ¿A un judío o a un cristiano? Un cristiano. ¿Por qué? Porque ¿ves? Ellos dicen que los judíos también no creen en Mahoma, ¿ves? Pero en el concepto ideológico religioso ellos entienden de que, bueno, Abraham vino, ellos también vienen de Abraham, ellos saben que Ismael viene de Abraham y que es la religión monoteísta, etcétera, más el cristianismo. Sí, ellos tienen que comer carne de un shohet. ¿De qué shohet van a comer? ¿De un shohet judío o de un shohet cristiano? Te va a decir que van a comer del de cristiano y del Brit Milá. Todas esas cosas, por supuesto, las basan en el mundo judío. ¿Sí? Hasta tal punto que ellos no dicen que Muhammad es el hijo de Dios. Ellos dicen que es un shaliach enviado por Dios, exactamente como van, Le'avdalot, diferenciando, ¿sí?, de la luz a la oscuridad y del día a la noche, de que Hashem lo envió a Moshe. Nosotros no decimos de que Moshe es el hijo de Dios. Nosotros decimos de que Moshe es el enviado, es el sheliach de Akadosh Baruj Hu para entregarnos la Torah, etc. Ellos dicen algo parecido respecto a Muhammad, de que Hashem dijo hasta acá Moshe, hasta aquí la profecía de Moshe, ¿sí? Y de ahora en adelante el verdadero profeta, el verdadero enviado de Dios se llama Muhammad. Ese es básicamente el punto. Pero definir eso como Avodah Zará va a dar de que el camino está bastante lejos. Vadai. Sí, el problema, como ya dijimos, principal en el mundo cristiano es los atributos humanos, materiales a Dios. Eso, según la halajá, según la Torah, se denomina Avodah Zará. ¿Sí? Y no importa si la criatura es una estatua, si es el sol, si son las estrellas, o si es una persona. El momento que yo hago de una criatura un Dios, eso se considera Avodah Zará. Los musulmanes no le dan una forma a Dios. ¿Sí? Muhammad es un nabí, es un punto, pero ese es un detalle dentro de la tergiversación de su religión. ¿Sí? Los atributos humanos y qué más. ¿Humanos? El cristianismo le da atributos humanos a Dios. Dice de que se transformó en un Dios.
¿sí? De que se transformó en un feto en el vientre de su madre, y de ahí se formó y salió como un hombre divino. Sí, así también lo dice el Sefer Kuzari, Rabbi Yehuda Levi. Nitgashma ha'elokut, se materializó la divinidad, se transformó en un feto en el vientre de una virgen, de una familia importante de Am Israel. ¿Sí? ¿Qué? Kamuban, toda esta historia, cómo comienza, ¿sí? De un feto en un vientre de una mujer, ¿sí? Virgen, Kamuban, de que es algo que no se entiende, y por eso en el Kuzari, inmediatamente el rey de los Kuzarim, cuando escucha esa historia, dice, bueno, esto no tiene ninguna lógica, esto no se puede aceptar, y por eso siguen la búsqueda de la emuná verdadera. ¿Qué? Entonces eso se considera Avodah Zara. La Gemara en Masejet Gitin. Divorcios. Daf Nun Zain, 57. Dice que Yeshu se denomina Poshea Israel, un pecador de Am Israel. Sí, pero aquí se refiere a ese concepto. Sotomeret, la base de la Natsrut es la rebelión en contra del concepto de un pueblo elegido, de Am Israel, de un pueblo eterno, y de la revelación de Akadosh Baruj Hu en su Shekhinah, en nuestro pueblo y en la Torah de Israel. La Gemara cuenta ahí sobre el famoso Onkelus Hager. Onkelus. Onkelus, que es el Targum, la traducción aramea de la Torah. La Gemara cuenta ahí de que él era uno de los ilustrados romanos, ¿sí? Y él decidió convertirse al judaísmo. Después, sí. Y después de un proceso largo de análisis y de búsqueda, él trató de recibir, ¿sí?, una especie de consejo a nivel de espiritismo. ¿Saben lo que es espiritismo? O sea, no de una manera lógica, sino que quiso tener una especie de señal metafísica de que lo que estaba buscando es lo que corresponde. ¿Ah? Levanté. 57. Nun Zain Amud Alef. Entonces la Gemara cuenta que se dirigió a 3 goim para ver qué opinan. ¿Sí? ¿Qué opinan ellos de que él se convierta al judaísmo? ¿Sí? Y para ver, mira, si tú le preguntas a un yudí si convertirse al judaísmo, ¿qué te va a decir el yudí? No, te va a decir, no, el judaísmo es la verdad. Pero el punto es ir a un goy y que él te diga, ¿sabes qué? Sí, ahí está la verdad, ahí está lo serio, ahí está lo auténtico. ¿A quién se dirigió en primera oportunidad? Dice la Gemara, a Bilam. ¿Quién fue Bilam? Aquel profeta que Hashem le dio la oportunidad de que utilice su profecía de manera correcta. Los goyim se quejaron, nosotros no tenemos profetas y por eso vamos por malos caminos. Entonces, danos un profeta y vamos a ser buenos. Le dieron un profeta y bueno, sabemos qué es lo que quiso hacer ese profeta Bilam, maldecir al pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Muy bien. La Gemara cuenta de que Bilam continuaba, ¿sí? O sea, no cambió de actitud ni siquiera en el mundo espiritual. Muy bien. Esto fue Onkelos, ¿verdad? Onkelus. Onkelus Hager. ¿Concuerda la época de Onkelos con la de Bilam? Sí, en la época de los romanos. En la época de los romanos. Sí. No, Bilam. No, Bilam, espiritismo. Estamos hablando de... O sea, se conectó a nivel metafísico. ¿Sí? ¿Ah? Con Bilam, sí. Sí. Primero fue con Bilam. Después, sí, viajó en el túnel del tiempo
y llegó a Tito. ¿Quién fue Tito? El emperador romano que destruyó el segundo Bet HaMikdash. ¿Sí? Entonces, él vio ahí también de que cada día recibía un nuevo castigo, o sea, para que no se aburra, ¿sí? Para que no se aburra Tito, entonces no le dan cada día el mismo castigo, ¿sí? Cada día le dan uno nuevo, ¿sí? Para que, si no es aburrido, ¿sí? Es aburrido. ¿Tó? Pero Canire, que ahí tampoco no recibió lo que estaba buscando, hizo otro nisayón más, otra prueba más. ¿Y a dónde llegó? Dicen Jajamim que llegó a lo de Poshea Israel, llegó a lo de Yeshu. ¿Qué? Entonces otra vez, todo esto es a nivel así, espiritismo, así de maneras no convencionales. Y dentro de esa plática que tiene con Yeshu, cuenta la Gemara, ¿sí? De que Yeshu Anotzri es juzgado todos los días Betzoa Rotachat, en estiércol candente. Así dice la Gemara. ¿Ah? Tzoa Rotachat. Tzoa son las necesidades, Rotachat, excrementos, ¿sí? Candentes. Ya otra vez, la Gemara, como van, cuando dice algo así, está simbolizando algo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo la Gemara con eso? ¿Sí? Yo creo que estar siendo cocinado en agua caliente hirviendo tampoco no debe ser muy agradable. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esta tzoa rotaja de la cual habla la Gemara? Entonces, Rav Kook explica qué es la tzoa. La tzoa simboliza el desperdicio. La persona come y hace sus necesidades, Esas necesidades son el desperdicio del alimento de la persona. Eso es por un lado. ¿Qué significa algo que está hirviendo? ¿Qué es algo que está hirviendo? Que todavía está vigente. Bediuk. Que está vigente y que es algo efervescente, ¿sí? Cuando el agua hace burbujas, ¿sí? Está burbujeante, está efervescente. Entonces aquí la Gemara, no es constante, porque puede haber algo que está constante, pero no es efervescente, no está burbujeando. Está en ebullición. Ebulliendo, exactamente. Está en efervescencia. Entonces, esta definición de lo que es Yeshu en la Gemara, Caniré, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir de que la Gemara quiere representar en esa definición quién era Yeshu. ¿Quién era él? En el aspecto espiritual. O sea, si yo hablo de Tzoa, ¿de qué estoy hablando aquí? Estoy hablando de desperdicios, ¿sí? De algo bajo, de algo corrupto, de algo detestante. De algo detestable. Si yo hablo de algo efervescente, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué es algo efervescente, algo burbujeante? ¿Qué puede representar? ¿Ah? No, él está muerto. No, pero yo estoy hablando de él como persona. ¿Qué es algo burbujeante? ¿Sí? ¿Qué es una persona burbujeante, efervescente? ¿Qué es? No que está. Cuando estuvo, ¿qué fue? ¿Qué significa? Violenta. Revolucionaria. ¿Qué? Algo parecido. Carismática. Una persona carismática. Una persona que llama la atención. Que mueve. O sea, no es un pobrecito, sí, que no sabe de nada. Es un hombre que tiene carisma, es un hombre que tiene fuerza, que tiene influencia. Exactamente. O sea, aquí es la unión más peligrosa. ¿Por qué? Porque una persona que es carismática, que es efervescente, pero es corrupta y convence,
Eso es lo más peligroso que hay. Eso es lo más peligroso que hay. En ese aspecto, el mundo cristiano, ¿en qué se caracteriza? Se caracteriza en lo que llamamos la misión. Sí, o sea, los musulmanes no son misioneros. Beseder, sí, si aceptas, bien, y si no te cortan la cabeza. Pero Beseder, está bien. Es otra técnica, es otra técnica. Najón. Pero la misión, ¿qué es? Cumplir la misión. O sea, persuasión. O sea, traer ese carisma de demostrarte, yo tengo la verdad, yo tengo ¿sí? Cuando en realidad sabemos de que eso, por supuesto, es la transversión y es la idolatría, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, Yeshu era un hombre talentoso, era un hombre que tenía poderes. Hay una Gemara, creo que dice que utilizaba el nombre de Hashem, el nombre de Dios, Najón, brujo, exactamente, Najón. O sea, no, Najón, que podía volar, o sea, tenía poderes extranaturales. ¿Ma? Pero si nosotros estamos hablando de algo que se aparta de Am Israel, ese es el concepto de la Tzoa. ¿Qué es la Tzoa? La Tzoa, el estiércol, es lo que se separa, lo que se quita de lo que realmente tiene valor, de lo que es lo alimenticio, de lo que es el alimento verdadero, lo nutritivo, lo que sirve para el cuerpo. ¿Sí? Entonces, la Natsrut de alguna manera se transformó en aquello que se separa como un desecho de lo que estaba anteriormente conectado con Am Israel, como algo que no tiene que ser parte de ellos. ¿Qué? Entonces, por supuesto que esto, Kamubán en la Gemara, es simbólico, pero nos da la idea de lo que la Gemara quiere decir. Aquí el Rav Tzvi da cuenta de que esos son los, como dijimos una vez, de que el Mashiach va a tener olfato. Él va a poder olfatear a una persona y saber quién es esa persona. ¿Sí? Sin necesidad de que le cuenten y le den su currículum. Entonces acá cuenta Rav Tzvi que su padre, el Rav Abraham Yitzhak Cohen Kook Zatzal, cuando pasaba cerca de una iglesia, él olía la tumá. O sea, él podía, tenía olfato para poder sentir esa impureza. Ya, entonces, ¿cómo se manifestó el declive, o sea, la separación de estas personas de Am Israel? Entonces, interesantemente, al principio los primeros cristianos eran, no solamente eran judíos, eran datim, haridim, era gente que cumplía mitzvot y Torah, que cumplían Shabbat, que cumplían Kashrut, pero con una pequeña diferencia, que ya no creen en Am Israel, que Am Israel ya no es el pueblo elegido por Dios y el pueblo eterno. Y eso, por supuesto, posteriormente traje el declive de que si no hay Am Israel, el próximo paso es que no hay Torah. Que si no hace falta Am Israel y ya somos todos Am Israel, entonces ya no necesitamos una Torah de un pueblo elegido, sino que tenemos una Torah universal. Y por supuesto, una Torah universal es mucho más cómodo de hablar del amor al prójimo y que si te pegan en un lado, tú tienes que poner el otro lado, te pegan en una mejilla, tú pon la otra mejilla, etcétera, etcétera. ¿Qué? ¿Ah? La tercera no. La tercera no. Pero es que en aquel tiempo sí. Había diferentes sectas también que iban en contra. Entonces, el Joshua estaba metido en la secta de los esenios. ¿Qué? Entonces ¿Qué? ellos ya apartaron. Y de hecho mucha gente que también buscaba, porque no veían, había una, por desgracia,
como siempre ha habido muchas veces gente, veían el judío al malo, no veían al judío bueno, al sadik, a Rabbi Akiva, cosas, no veían a los Mejor. buscaban algo. Y el Yoshua vino y se aprovechó de las circunstancias. Mejor. Pero él los llevó por el lado de la idolatría. Ahora, pero fíjense qué interesante. Nosotros encontramos en la parashá de Kitizá al pueblo de Israel en la idolatría. ¿Mejor? Entonces, expliquémoslo como lo expliquemos, si fue totalmente idolatría, parcialmente idolatría, intermediario, no importa. Pero las cosas fueron graves. ¿Sí? Fueron graves y Jajamim dicen de que cada generación, nosotros, cada vez que recibimos un castigo, Hashem nos paga ahí con una piedrita del Geta Egel. Ashab, ¿cuál fue la reacción de Moshe Rabbeinu? O sea, ¿cuál hubiera sido la reacción normal? Bueno, vamos a cambiar de pueblo. Esa es la reacción. ¿Cómo? Y donde quiera decir, no, podemos seguir respetando, cumpliendo la voluntad de Dios, pero no hace falta Israel, no hace falta el pueblo elegido, no hace falta la nación eterna que Dios eligió en su momento. ¿Mejor? Entonces, automáticamente, ¿sí? Esa ideología que está basada en ese concepto no tiene pies para poder sostenerse. De ninguna manera. El momento que tú quitas a Am Israel de la Torá perdió todo su sentido de existencia. No existe. ¿Qué? Mejor. ¿Sí? Entonces dice Rav Tzviuda, en el momento de que estos primeros cristianos se apartan de Am Israel, entonces automáticamente llegamos a Akirat a Torah ve mitzvot. Se arranca la Torah y las mitzvot de Am Israel. ¿Qué? Sí. Una pregunta en ese mismo plano. ¿Está conectada la Torah, Am Israel y la tierra de Israel? Mejor, también. Pero no, o sea, Kamumán de que la tierra de Israel está también dentro del plano general, pero, o sea, no llega a ese nivel. No llega a ese nivel, ¿sí? A pesar de que, ¿verdad? Nosotros creemos de que el pueblo de Israel sin su tierra no puede sobrevivir y que el galut es una enfermedad pasajera, a pesar de que duró 2000 años y demás. Pero aquí el enfoque no fue tanto en Eretz Israel, el enfoque fue principalmente en la desconexión de la nación elegida. Lo digo es como por la razón de que puede ser esa manchita también que se tiene, que se puede tener, algún... Dejolio. Sí. Entonces por eso es tan grave de que un yehudí diga, o sea, yo me conformo con la Torá y no necesito del pueblo de Israel. Una persona que dice así está pecando de alguna manera en la ideología cristiana. O sea, de alguna manera, a pesar de que puede ser un yehudí que tiene kipá y que tiene sombrero y que tienes lo que tú quieras, pero en el momento que esa es su identidad de lo que es el judaísmo, y dice, Am Israel, puede haber pecadores dentro de Am Israel, pero son parte de Am Israel, son parte. La palabra tzibur incluye 3 letras, tzadik, vav, bet, reish. Tzadik, ubeinoni, el tzadik, el intermedio, ve rasha. También el rasha es parte de Am Israel, es también parte del pueblo de Israel. Entonces hay que corregirlo, tiene que hacer teshuvah, lo vamos a acercar, Yom Kippur, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en pocas palabras, los cristianos se apartaron de la Torá porque se apartaron de Am Israel. Pero tenemos que entender cuál fue el fondo. El fondo fue Am Israel. Ese fue el principal punto. ¿Sí? Lo otro ya fue la consecuencia directa. Eso fue la ramificación del tema del cumplimiento de Torá y de mitzvot. Y para terminar, tenemos minjá. La Gemara cuenta un sipur muy interesante sobre Yeshu. Yeshu era un denominado Bajur Yeshiva. ¿Saben lo que es un Bajur Yeshiva? Lo que son ustedes. Así que tengan cuidado, ¿eh? Top. Allá. Tengan cuidado, ¿eh? Top. Yeshu era un Bajur Yeshiva. ¿Sí? Mejor. Y él era alumno de uno de los Tanaim.
de los sabios de la Mishnah, Yehoshua ben Prachia. Uno de los Jajamim que aparece en el Talmud, en el Pirkei Avot, ¿no? Estamos hablando en el principio de la época de los Hashmonaim. Al principio de la época de los Hashmonaim, ¿sí? Las cosas volvieron a crecer espiritualmente, se regresó al Beit HaMikdash, como sabemos, la menorá, el milagro de Hanukkah. Pero luego empezó una decadencia paulatina de nuestro pueblo, hasta que se perdió el Beit HaMikdash, llegaron los romanos, se destruyó, o sea, lo que sabemos en la historia. ¿Sí? Había una situación tensa entre el reinado y los Jajamim, y la Gemara cuenta de que Yoshua ben Prachia se tuvo que escapar de Jerusalén a Alexandría. ¿Sí? ¿Dónde está Alexandría? ¿En dónde? En Mitzrayim. Ya fe. Después cuenta la Gemara de que Yoshua ben Prachia logró regresar, ¿sí?, a Eretz Israel, pero en el camino tuvo que parar en una achsania, en un hotel. ¿Sí? Beit Malón. Y en ese momento Yoshua ben Prachia, Keilu, dice palabras de alabanza a la Balat Habait, a la hotelera, que bien que sirvió, cómo los trató, ya fe. ¿Y quién estaba acompañado a Yoshua ben Prachia en ese momento? Su alumno. ¿Quién era su alumno? Yeshua. En ese momento. Reacciona Yeshua y le dice a su Rav: sí, nos trató muy bien, pero sus ojos no me gustaron. Así dijo. Así cuenta la Gemara. Así cuenta la Gemara. Yoshua ben Prachia en ese momento se enoja con su alumno y le dice: ¿eso es lo que estás haciendo? ¿Mirando mujeres? Yo estoy alabando a esta hotelera porque nos trató bien y nos sirvió y nos dio una cama para dormir y nos dio alimento. ¿Y tú en qué te fijas? ¿Te fijas en mujeres? ¿Eso es lo que haces? Lo echó. Y le hizo jerem. Lo excomulgó de una manera extremista. La Gemara cuenta que luego regresó para pedir que le dé una oportunidad. Y la Gemara cuenta de que estaba justamente en la tefilá, y dice la Gemara que le hizo así. Le dijo, como diciendo, espera. Él que entendió que no hay espera. O sea, que dijo, no te dejo. Y ahí dice la Gemara de que se apartó. Cuenta la Gemara que agarró una levená, ¿cómo se llama? Un ladrillo, y se arrodilló ante ese ladrillo. Así cuenta la Gemara. Ladrillo, construcción. ¿Saben lo que es? ¿Sí? Muy bien. Ya fe. Entonces, con la Gemara de aquí aprende algo muy importante. Que no se puede ser extremista con los alumnos, sino que hay que hacer smol doha ve'amin mekarevet. Para eso Hashem nos dio dos manos, una para alejar y la otra para acercar. Aquí Rabbi Yoshua ben Prachia utilizó una de las dos solamente, y lo único que hizo fue alejar, y fíjense lo que terminó alejando a este alumno. ¿Terminamos en qué? En la idolatría, en la Avodah Zará, en otra religión, en terribles cosas en contra de Am Israel. Pero para terminar, dice el Rav Kook, ¿qué es esto de que agarró un ladrillo y se arrodilló y lo hizo idolatría? ¿Quién es el imbécil de agarrar ¿cómo se llama? Un ladrillo y arrodillarse ante él? ¿Qué significa un ladrillo? Y además, ¿es la parte de qué? ¿Es la parte de qué? De una construcción. Ya fe. Dice Rav Kook, él agarró un ladrillo y empezó una nueva construcción. El primer ladrillo para la nueva religión. Eso es lo que hizo cuando agarró ese ladrillo. Dijeron, yo no soy más parte de esta construcción, yo agarro mi ladrillo y me arrodillo ante él para hacer Akamat Amishkan,
para hacer la inauguración del nuevo Leavdil Elef Avdalot, la nueva religión que va a aparecer en el mundo. Esa es la contraparte de nuestro Mishkan, como Hashem lo ordenó, y Leavdil lo que momentáneamente y Bezrat Hashem pronto desaparezca, que es el Mishkan falso.